Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que puedan ver este video. Bueno, esta es la primera parte de la segunda clase. He decidido dividir la clase en tres partes, donde voy a dar ciertas características generales de cada uno de los tres textos obligatorios de lectura y por qué los elegí, digamos, para este curso. Así que vamos a empezar con el primer texto, ¿sí? Que es, a ver, ahí está. Eh, Esta clase primero es dedicada al objeto de estudio de la ciberpragmática, que es el ciberdiscurso. Su definición, características, conceptos relacionados, ¿sí? En la clase anterior hemos abordado, que ya tienen las dos partes colgadas en el aula, hemos abordado la perspectiva general o el paradigma desde el cual nos paramos, que es la pragmática, cuáles fueron sus principales aportes. Hicimos así un repaso general y rápido de sus principales teorías, cada una de las cuales merecería una clase, pero bueno, con la lectura de Graciela Reyes, más las explicaciones en clases, más todo su bagaje anterior, creo que queda saldada esa cuenta. Y entonces, fijado el paradigma, ahora vamos a analizar el objeto de estudio. Para eso seleccioné inicialmente tres textos, ¿sí? Que ustedes tienen, y el primero de ellos es el de Jesús Portillo Fernández, ¿sí? Que pretende hacer un análisis estructural, sobre todo más que comunicativo, del ciberdiscurso, pero que lo elegí, aunque es medio caótico en su presentación y no termina de definir ciertos términos, porque da un panorama general. Me parece que era una buena puerta de acceso, si se quiere, a un panorama general de las problemáticas, en realidad, que él termina definiendo a veces sin demasiadas explicaciones, ¿sí? Pero que de algún modo da cuenta del panorama general y además me permitió a mí sistematizar algunos de sus aportes en algunos conceptos claves, ¿sí? Este, ¿Cuáles son esos conceptos claves? Bueno, tenemos el concepto de ciberdiscurso, cibercontexto, cibercultura y el cuarto va a ser ciberusuario, ¿sí? Y el quinto, ciberlenguaje. Y lo podemos agregar acá para que ustedes lo tengan en cuenta a los dos conceptos, a los dos conceptos faltantes en esta primera enunciación. Habíamos hablado de ciberusuario y ciberlenguaje. Y ahí tienen el panorama completo de los principales conceptos que va a abordar este autor. Bien, empecemos entonces por una predefinición de cada uno de ellos y luego vamos a ver las características. Yo tengo ya ahí sistematizado, a partir de los distintos aportes que hace, que hace el autor, los conceptos. Ciberdiscurso sería el conjunto entonces de los enunciados o emisiones o intercambios lingüísticos que se producen en el ámbito virtual a partir de distintas plataformas, ¿sí? Y donde la característica principal va a ser esta hibridación entre palabra, imagen y sonido, ¿sí? O sea que ciberdiscurso es el conjunto de comunicaciones que se producen en los medios en los medios virtuales a través de recursos informáticos o plataformas. Por otro lado, cibercontexto va a ser ese conjunto de plataformas, dispositivos, ¿sí? O espacios o escenarios virtuales, los llama él, y eso me gustó para hablar de situaciones, ¿sí? Como son chat, foros, redes sociales, aplicaciones de mensajería, etcétera, etcétera, ¿sí? Pensarlos como espacialmente, tomando las metáforas de Lacan y Johnson, ¿sí? Justamente hablamos de espacios virtuales, se habla de sala de chats, por ejemplo, y nuestra mente los representa como espacios, como situaciones y contextos específicos, por eso se habla de cibercontexto. Por supuesto, lo que hay que entender es que el cibercontexto no es
independiente del contexto general, ni del contexto situacional, ni del contexto sociocultural, ¿sí? Tal como lo hemos visto en la clase anterior, ¿sí? Siempre están interactuando. Hay autores que pretenden que el cibercontexto de algún modo es autónomo, ¿sí? Del contexto sociocultural, pero siempre hay una dialéctica. Por supuesto, hay procesos de autonomización donde uno siente como que estuviera en otro espacio, como uno siente incluso que pudiera ser otro, ¿sí? Uno mismo pudiera ser otro independientemente de este. Pero esa autonomía siempre es relativa, siempre está en relación dialéctica con el contexto sociocultural y situacional, objetivo material no virtual, ¿sí? Y por otro lado, otro concepto relacionado es el de cibercultura, ¿sí? Que sería toda esta cultura surgida del uso, ¿sí? Y la acción en estos cibercontextos, es decir, los conocimientos, ideas, prácticas que surgen del uso de las redes, de las plataformas, ¿sí? De los servicios de mensajería y que marcan ciertas características puntuales que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y que tienen que ver con los gustos, tiene que ver con los modos de identificación y tiene que ver con tendencias conductuales del ciberusuario. Entonces, vamos por partes. Entonces, decía, Portillo Fernández define el cibercontexto apelando a la idea de universo digital o social media, medios, universo social mediado, ¿sí? Es decir, plantea que en la comunicación digital, en la comunicación virtual, las redes sociales, las páginas web, los blogs, los instrumentos de geolocalización como Google Maps, los marcadores mismos que utilizamos para marcar contenidos, los foros, los espacios para comentarios, ¿sí? Como espacios de participación, los repositorios, etcétera, etcétera. Y también la mensajería instantánea, ahí la puse separada porque inicialmente no la incluye, pero después sí, constituyen como un gran universo social mediado por las tecnologías, ¿sí? Y que de algún modo se constituyen en espacios de socialización, en espacios de contacto, de comunicación, equiparables a los espacios geográficos o a los espacios situacionales, ¿sí? Entonces, el cibercontexto está conformado por todo este conjunto de posibilidades, de habitaciones, ¿sí? De plataformas, de lugares donde encontrarnos con los otros, ¿sí? Y donde además proyectar nuestra imagen, donde además hacer amigos, enemigos, ponernos novios, etc. Es decir, como si fuera la posibilidad de una cibervida, una vida digital, ¿sí? Llevada, por supuesto, siempre, habíamos dicho, en contacto con la vida real u objetiva, en realidad. No quiero decir real porque lo que ocurre en el cibercontexto, ciberuniverso, también es real, ¿sí? También es real y es percibido como real y puede tener además consecuencias reales, ¿sí? Justamente entonces lo que hablamos es de virtualidad y objetividad, materialidad, si se quiere, pero siempre en una relación de codependencia. De todas maneras, es cierto que se constituyen en espacios con cierto nivel de autonomía donde desarrollar comunicaciones, por ejemplo, que no puedo establecer o que no establezco en mi vida material no virtual, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son algunas de las características generales? Él les había dicho, por eso lo elijo a Portillo Fernández, él lo que hace es tomar diversos autores y tratar de sistematizar algunas de las características que se empiezan a notar de este cibercontexto. Aunque sin justificar demasiado su caracterización y tener un anclaje objetivo y un corpus de análisis objetivo. Entonces también es muy relativa, pero me parecía interesante por lo menos como problematización traer algunas de las características que él menciona. Bueno, primero menciona esto, la existencia de perfiles individuales, es decir, personales, de perfiles multiusuarios, ¿sí? Es decir, perfiles donde podemos manejar varios, un espacio. Solemos, por ejemplo, manejar páginas de Facebook entre varias personas, ¿sí?
y eso son multiusuarios, y perfiles colectivos, es decir, que estamos definidos efectivamente como colectivos, como grupo, ¿sí? Y en todos ellos, lo que está en juego es la imagen que quiero construir, ¿sí? ¿Qué imagen voy a construir de mí mismo o de ese grupo o de esa página que estoy manejando, ¿sí? Y cuál doy efectivamente, y cuáles son los recursos que utilizo para dar esa imagen. Digo, y que no solo tienen que ver con las enunciaciones que yo hago, sino con las respuestas a otras enunciaciones, las reacciones, ¿sí? Si participo como individuo o como grupo en las reacciones, si las comparto, si las likeo, si me encantan, si me importan, todo eso va constituyendo mi imagen, y por eso decíamos, a veces tienen las reacciones ciertos valores que no están previstos. Por ejemplo, alguien que quiere de la nada establecer cierto perfil progresista, incluso pongámosle kirchnerista político, lo que puede hacer es no solo publicar ideas afines, sino para llamar la atención sobre sus publicaciones, ir buscando perfiles similares y ponerle me gusta, responderle, invitarlas a ver, digo, van armando una red, ¿sí?, de reconocimiento, por lo menos en la virtualidad y en redes sociales, de manera tal de proyectar la imagen que quieren. Pero eso implica utilizar el like como forma de presentación. No solo que comparto, sino que me hago notar. Te hago ver que existe, sobre todo si son publicaciones poco likeadas, ¿sí? Entonces, ahí hay un secreto político, digamos, es decir, en publicaciones poco likeadas, un like vale mucho, porque el nombre aparece caracterizado, ¿sí? Y si es un me encanta, puede significar hasta otras cosas, pero entonces ese like puesto en una publicación que no tiene, o tiene 1 o 2 likes, inmediatamente se aparece reconocido nominalmente quien lo hace. Entonces, la construcción de imagen va por lo que publico, pero además, cómo reacciono a las publicaciones de los demás. Qué tipo de reacciones pongo, o comentarios, o comparto, etcétera, ¿sí? Bien, entonces lo que está en juego en los perfiles es esto, la imagen proyectada, ¿sí?, proyectada sobre mí mismo o sobre el colectivo al que represento. Y ahí está ese es el perfil en términos de imagen. Y por supuesto, eso debe condecirse con mi perfil, que es el espacio propiamente dicho donde yo me autorrepresento, ¿sí? Entonces, construyo un perfil en términos espaciales y construyo un perfil en términos simbólicos de imagen. Bien, otra cosa que está en juego acá es la cuestión de la identidad. Ahí lo que menciona el autor es que no hay posibilidades de verificación de identidad, es decir, ninguna plataforma o pocas plataformas piden DNI, piden algún tipo de acreditación de identidad, si bien cada vez más se va cerrando el círculo, pero por ejemplo en las redes sociales se pueden tener millones, y de hecho existen millones de perfiles falsos, incluso de suplantaciones de identidad. Y él lo ve como un problema, y efectivamente es un problema. Lo que está en juego ahí es, además, en términos de identidad, esto. La consonancia entre una identidad física, material, real, digamos, de la realidad material, y la identidad de lo virtual. ¿Por qué digo esto? Porque como hemos construido imagen, como construimos imagen, también podemos ser otras personas o quienes queremos ser. Eso se expresa en mayor medida en el cambio de nombre. Fíjense, muchos, sobre todo más jóvenes, yo los tengo de alumnos, en su Facebook no tienen su nombre real, sino otro nombre. Algunos que se han puesto por algún tipo de razón. Y eso ya es un síntoma, un signo de la existencia, de una coexistencia entre un ser virtual y un ser material, digamos, es decir, y una relación
de diferenciación respecto a ese ser. Esto pasa mucho con los alumnos, al punto tal que es imposible reconocerlos, ¿sí? Muchas veces, sobre todo cuando hacemos grupos de cátedra, todo, pasa no solo en los correos, sino también en los perfiles de Facebook, por ejemplo, que es lo que yo más manejo pedagógicamente. Y ahí entonces hay una cuestión de identidad a trabajar. El poder ponerse otro nombre, ¿sí? Ya implica el poder ser distinto al que soy. ¿Sí? Siempre en relación con las necesidades puntuales de trabajo, estudio, etcétera, que me piden que yo me identifique con el DNI y todo. Es decir, pero también hay un juego interesante para analizar, va a decir Jesús. Entonces, y por otro lado, la existencia de lugares participativos, ¿sí? De carácter asincrónico, con hilos temáticos más o menos prefijados, como los foros y los comentarios. Esas van a ser tres características del cibercontexto, es decir, lo que está en juego es la imagen, lo que está en juego también es la identidad en función de esa imagen, y todo eso se pone en juego también en lugares de participación comunitaria, digamos, con conocidos y desconocidos puntualmente, ¿sí? Sobre todo en las zonas dedicadas a comentarios, tanto en redes sociales como en páginas web, como las notas periodísticas, lo que nos ponen es en correlación, sí, en correlación, en sentido más literal de la palabra, con usuarios desconocidos que también tienen proyectan su propia imagen, ¿sí? Y construyen su propia identidad. Y esa construcción de identidad tiene que ver con esto, salir a pelear, por ejemplo, discusiones políticas mantenidas en una zona de comentarios de alguna noticia con absolutos desconocidos. Pero absolutos desconocidos de nombre, pero además también que no sé si ese nombre tiene su correspondencia en la materialidad, ¿sí? O es solo un avatar, o es solo un bot, o es solo, ¿sí? Es decir, y ahí entran los problemas de identidad, de imagen y cuál es la participación que genero yo en esos espacios de carácter asincrónico, ¿sí? Y cómo me comprometo yo en esa situación específica de comunicación. Bueno, esa es otra característica del cibercontexto, esta diversidad de plataformas que me permiten interactuar con desconocidos y cómo evalúo esa participación yo. Otras características que señalan, perdón, tomo un matecito, que señala el autor, entonces habíamos dicho que es el microblogging, ¿sí? Es la tendencia a los textos cortos, fundamentalmente. A ver. Bien, ahí está. La tendencia a los textos breves, ¿sí? Para decirlo. Y además de sintéticos que tengan un carácter directo, ¿sí? Eso nos obliga a condensar contenido, a actuar casi como editores, pensando en términos de bandija en macroestructuras semánticas, ¿sí? En titulares casi periodísticos, sobre todo en plataformas donde tienen un tope de caracteres, si bien el propio uso lo ha ido variando, Twitter tuvo que ampliar el uso de caracteres, sin embargo tienen una restricción, pero además ya vamos a ver que es una restricción que está dada no solo por la plataforma o que usemos, sino también por los propios usuarios que no quieren leer contenido extenso, ¿sí? Entonces, tenemos que ser breves, directos, condensar gran cantidad de contenido, lo cual produce que haya un aumento de la necesidad inferencial, ¿sí? Del lector, o que cumplamos ciertas máximas de cantidad respecto a la asertividad, al modo, ¿sí? A riesgo de ser descorteses, lo que predomina es la máxima de modo de claridad.
Entonces, digo cosas que en el contexto, que en otro contexto posiblemente las diría de un modo más cortés. Y cuando digo más cortés, lo digo en términos de cortesía. Lo diría de manera indirecta para no herir la imagen positiva o negativa de mi interlocutor. Pero como el microblogging, esta idea del formato pequeño, me obliga a, me pone una condición de máxima de cantidad como fundamento, entonces puedo ser más directo en la expresión y por eso herir la imagen de mi interlocutor. Eso ocurre, ¿sí? Efectivamente así, ¿sí? Y todavía estamos en las condiciones de construir nuevas formas socioculturales de entender la cortesía. Recuerden que la cortesía siempre va de la mano de qué se entiende en cada cultura por cortesía, ¿sí? Qué se entiende por qué está permitido y no permitido en cada cultura, decir, si está permitido la orden. Bueno, esto seguramente va a llevar un proceso de reconocimiento de las formas, de la asertividad, de la afirmación, en virtud del privilegio de la máxima de cantidad de contenido claro, sintético, directo y breve, que posiblemente lleve a una aceptación mayor de ciertas formas antes consideradas descorteses, ¿sí? También lleva, de algún modo, implícita esta predominancia de la asertividad, una mayor individualización, ¿sí? Porque la cortesía siempre está en pensar en el otro. Y uno, al tener restricciones de formato y de brevedad, piensa más en lo que tiene que decir que en lo que el otro puede interpretar o cuánto lo puede herir, ¿sí? Entonces pensamos más en cómo expreso mejor mis ideas y sentimientos, cómo expreso mi criterio, ¿sí? Y menos en si esa expresión va a incidir de alguna manera en el otro, ¿sí? Y entonces ahí entramos en problemas, donde una condición de extensión, ¿sí?, está mediada por la plataforma o exigida por la plataforma, pero además está exigida por cierta cibercultura que aprecia lo breve, termina repercutiendo en formas de expresión, ¿sí?, en el cumplimiento o incumplimiento de ciertas máximas, en las formas de cortesía y por último, y en última instancia, en las formas de relacionarnos socialmente con mayor o menor violencia. Fíjense esta vinculación totalmente pragmática entre estructura o condicionamientos estructurales y consecuencias socioculturales, ¿sí?, además de pragmáticas propiamente dichas. Por otro lado, otra característica que menciona Portillo Fernández es la disolución de la autoría, ¿sí?, y el anonimato también de muchas acciones. Puntualmente, él apunta a este contenido que circula, ¿sí?, muchas veces sin referencia de autor, es decir, que todo es válido entrecruzarse sin referir a los autores, sobre todo en redes sociales. En los espacios académicos no es así, aunque la percepción, por lo menos así lo he conversado con alumnos, de esto de que si copio de uno es plagio, pero si copio de muchos es investigación, ¿sí? Eso se ha profundizado, es decir, de algún modo, no lo cito, pero he leído muchas cosas de las que fui extrayendo y la articulación de todos esos contenidos no propios, pero sí la articulación es propia, sería mi aporte, digamos, individual, ¿sí? Y entonces los derechos de autor de algún modo se van difuminando en esa construcción. Ahora, él distingue distintos tipos de apropiaciones. La fraudulenta, es decir, la que a sabiendas yo me apropio un contenido cuyo autor conozco, pero lo uso como propio. La inconsciente, que es esta de que estoy hablando, es decir, la verdad que ya he leído tanto, eso es lo que me expresan algunos alumnos. He leído tanto y he ido sacando tanto que ya no sé de quién es. Y de hecho, el resultado final sería propio, sería mío, aunque todas las frases que lo constituyen no son mías, ¿sí? Esta construcción un poco
que no termina de ser fraudulenta en el sentido de que yo consigo que hay una producción propia, una autoría propia en eso, y que no sé bien quiénes son los autores generales que he consultado. Y ahí viene la confusión entre autores, también es otra cosa que pasa mucho en la difusión de frases, de memes, ¿sí? Donde se atribuyen determinadas frases apócrifas a determinados autores o que pertenecen a unos autores y se las atribuyen a otros y circulan así y se hacen famosas así y así se usan una y otra vez y se replican, más allá de las desmentidas, digamos, es decir, porque no hay un chequeo sobre la autoría. Y después esto que mencionaba, la pérdida, olvido o desconocimiento del autor, es decir, directamente me ha llegado un material cuyo autor desconozco, ¿sí? Porque no está registrado, porque la nota ha sido publicada en un diario, pero copiada en la red social sin la autoría, y así múltiples variables por las cuales la autoría se diluye, ¿sí? Y de algún modo el contenido en general aparece como anónimo. Por supuesto hay un trabajo que hacer alrededor de eso, pero sí es cierto, de lo que menciona Portillo Fernández, sí es cierto que hay como una concepción de la autoría colectiva o de la propiedad colectiva de ese saber que está ahí, y de la disolución de la autoría individual, ¿sí? Como trasfondo cultural. Después, otra característica que ya muchos conocen, sobre todo desde la comunicación, es la saturación informativa, es decir, la sobreinformación. Hay tantas fuentes, tan disímiles, porque hay fuentes periodísticas, fuentes oficiales, amigos, familiares, páginas web, etcétera, 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 tantas fuentes de las cuales nutrirme que la sobreinformación termina siendo desinformación, ¿sí? Hay una saturación que lleva o a que si yo quiero informarme tenga que aumentar mi tiempo de conexión, es decir, porque tengo que chequear cada noticia, tengo que ver si lo que publicó se condice con otras publicaciones o no, de dónde lo sacó. Entonces eso, en la necesidad de contrastar la información por la que cuento, me lleva un mayor periodo de conexión. O también la sobreinformación lleva, como decimos, a la desinformación, al incremento de la desinformación. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de contrastarlo todo. Además, tampoco hay ganas, digamos, la cibercultura no se caracteriza por la necesidad de contraste, sino por más bien un sesgo de confirmación, que comparto aquello que creo porque coincide con mis interpretaciones y mis esquemas interpretativos de la realidad, entonces lo comparto y no me importa. La verdad, ¿sí? pasa a un segundo plano, porque lo que está en primer plano es la coincidencia entre esa información y lo que yo pienso, lo que yo tengo como expectativa. Entonces lo comparto igual sin contrastar, sin chequear. Bueno, este chequeo, como me llevaría aumento de tiempo, de reflexión, etcétera, en términos de simplificación y de ahorro de energía cognitiva, ¿sí? Lo que hago es no chequear, no contrastar, simplemente creer y compartir la información que coincide con mis propios esquemas de interpretación y afectivos, ¿sí? Y por lo otro, lo que me podría llevar en una posición de crítica a los medios, pero de imposibilidad de contrastación, es a la reducción del tiempo en los medios digitales. Es decir, si la contrastación me lleva a estar más tiempo, la crítica me lleva a reducir el tiempo que estoy en medios sociales, salirme de Facebook, salirme de Instagram, ¿sí? Cada vez menos, y volver a nutrirme de otro tipo de información o volver a llevar una vida donde me nutro de la televisión, de la radio o de las relaciones materiales que poseo y no de la virtualidad. También es otra de las cuestiones que está ocurriendo y se dan instancias de salida, vuelta, regreso, ¿sí? Es decir, todo el tiempo, porque esos espacios es como que nos vamos de un grupo de amigos, ¿sí? Esos espacios porque nos sentimos incómodos, porque no le encontramos utilidad,
porque no estamos de acuerdo y sin embargo después volvemos, ¿sí? Una vez más a convivir porque entendemos que es conveniente en ese momento. Cuando digo conveniente no estoy hablando de conveniencia en el sentido más laxo del término, sino conveniente en términos de comunicación porque, y en términos de identificación y en términos de participación, ¿sí? Entonces creemos conveniente de vuelta establecer esa, incluso hasta son decisiones inconscientes muchas veces, volvemos a usar los medios digitales que habíamos abandonado por desconfianza. Bueno, ahí tenemos una quinta característica, una sexta característica entonces. De vuelta, la existencia de perfiles y de imagen, la cuestión de la identidad, ¿sí? Y la verificación de identidad y la relación entre que la identidad virtual establece con la realidad, con la identidad material, la existencia de espacios de participación social abierta, donde me encuentro con desconocidos y donde dialogo, discuto o me enfrento con desconocidos, la tendencia al microblogging o escritura breve, ¿sí? Y la expresión de ideas en un espacio acotado y todas las consecuencias que ello conlleva, ¿sí? Que esa necesidad conlleva, la disolución de la autoría, perdón, y la tendencia al anonimato de la información y la saturación informativa que va de la mano de la desinformación, ¿sí? Es decir, y todo el proceso de las fake news. Bueno, eso aparece entonces como características espacioculturales del contexto o del cibercontexto para Portillo Fernández. Bien, en este marco entonces hablamos de ciberusuario, un sujeto que hace uso de la lengua en un espacio determinado, en ese espacio determinado que es el cibercontexto o universo digital o universo social mediado, ¿sí? Ese usuario tiene algunas tendencias conductuales que van de la mano de este cibercontexto o cibercultura, digamos, vamos a ver cómo, si hablamos de un contexto en términos geoculturales. Son un espacio y al mismo tiempo son una forma de comportamiento, son una cultura. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias conductuales? Una, bajo nivel de tolerancia a textos, audios o videos largos, digamos. Acá ya se da por hecho. Por supuesto, depende mucho de la plataforma y las funciones de la comunicación, pero podemos decir que es una tendencia, ¿sí? A no invertir demasiado tiempo en una misma actividad, sino a generar casi una maximización del tiempo donde puedo hacer varias cosas, ver un video, ver un texto, ver un meme, algo académico, en el menor tiempo de conexión posible, ¿sí? Eso, dice él, conlleva una disminución de la capacidad lectocomprensora. En realidad, después lo vamos a ver con el artículo de Gabriela Palazzo, bueno, se ponen en juego competencias pragmáticas muy fuertes, probablemente distintas que las de lectocomprensión en el sentido más escritural del término, pero no por eso peores, es decir, todo el análisis situacional y además el conocimiento lingüístico, tecnológico, iconográfico, etcétera, que hay que tener para producir e interpretar mensajes enunciados en el cibercontexto, ponen en juego muchas competencias pragmáticas. Entonces, esto de la disminución de la capacidad lectocomprensora aparece un poco como prejuicio, ¿sí? O por lo menos como vinculado a determinada idea de capacidad lectocomprensora, ¿sí? Si en cambio la capacidad lectocomprensora la entendemos en términos pragmáticos, posiblemente lleguemos a la conclusión de que sí, se ponen en juego otros conocimientos de otro tipo, ¿sí? Pero no por ello peores, simplemente es la funcionalidad de otro. Por ejemplo, algo que vamos a ver, que es la multitarea, la capacidad de realizar diversas tareas a la vez en los entornos digitales, y que uno más viejito podría no hacerlo, no poder hacerlo porque no ha generado esa competencia desde chico y recién la está generando.
¿sí? Otra consecuencia que menciona Portillo Fernández de la baja tolerancia a los textos, audios y videos largos es el cansancio precoz al prestar atención, o incluso la falta de posibilidad de prestar atención, lo cual también habría que ponerlo con pinzas, porque no cita también con fuentes confiables donde nos den un estudio de posibilidad de atención, sino aparece más bien como un prejuicio. Pero bueno, por lo menos lo que yo repito, quería con esto es traer a colación cuáles son las problemáticas en discusión al hablar de cibercultura, cibercontexto, ciberusuarios, ¿sí? Estas son algunas, es decir, estos prejuicios, y digo prejuicios no porque sean errados, ¿sí?, a priori, sino porque por lo menos no aportan pruebas de que sean verdaderos, digamos, no está demostrado que exista un cansancio mayor o una incapacidad de prestar atención mayor, por lo menos no en este artículo, ¿sí? Y también sí una pretensión de instantaneidad y de aburrimiento frente a lo que no sea, ¿sí? De todas maneras, serían características del ciberusuario que al ser compartidas irían configurando lo que llamamos cibercultura, ¿sí? Estas tendencias conductuales del ciberusuario individuales, al ser compartidas por una generación, por un grupo, etcétera, podría denominarse cibercultura, ¿sí? Que no sería más que imaginarios, representaciones y prácticas compartidas por un grupo de ciberusuarios determinados, ¿sí? Determinados espacialmente, generacionalmente, grupalmente o como identificación. Bien, ¿cuál es otra característica conductual del ciberusuario para Jesús Portillo Fernández? El tráfico de información incontrolable, ¿sí? Esta sobreinformación, ¿sí? Pero además el no saber hasta dónde llegan mis posibilidades, ¿sí? Porque uno puede apuntar a entornos medianamente controlados, puede en las plataformas elegir que las publicaciones sean privadas, que la vean solo los amigos, ¿sí? Puede elegir a quién darle amistad y quién no en Twitter, en Facebook, etc. Sin embargo, las plataformas de por sí están más o menos abiertas, pero igualmente es incontrolable, porque en el momento en que yo puse una posición política en un grupo o en mi post de Facebook o en un tweet, esa posición entiendo que no sale de mi entorno porque así está configurado, sin embargo me copian y pegan, me reproducen, me hacen captura de pantalla, inmediatamente ese post pensado por el usuario para un entorno específico lo trasciende, ¿sí? Y puede trascender incluso las plataformas, es decir, no solo se reproduce ya dentro de Facebook, mi post de Facebook, sino que aparece en Twitter como imagen, aparece en Instagram, aparece en otras instancias comunicativas donde no estaban inicialmente pensadas, ¿sí? Y todo eso me puede generar problemas o me puede empoderar, ¿sí? Empoderar en el sentido que el otro día tengo muchos pedidos de amistades porque ese post gustó y entonces me convierto en un referente de cierto pensamiento o por lo menos en un perfil interesante para tener de amigo, porque puedo fijar ciertas formas ideológicas, digamos, tener cierto nivel o capacidad de influencia, y ahí nace la cuestión también de los influencers, ¿sí? Como posibilidad de análisis, ¿sí? Y además esto va a ir ligado a mi autopercepción, es decir, si eso me genera problemas, voy a tener posiblemente una relación de conflicto con la red social, ¿sí? De conflicto en particular, digo, o si me genera aceptación y conformidad, posiblemente me lleve a una autovaloración o sobrevaloración, dicho en criollo, a creérmela, ¿sí?
y a construir una imagen entonces más intelectual, más política, ¿sí? Y entonces ya abro el campo de mis espacios, pero lo importante que marca acá es que la viralización es inmanejable, ¿sí? La multiplicación de visitas, la posibilidad de copia, todo es inmanejable. Por más que querramos tener todas las restricciones posibles, dice Portillo Fernández, es inmanejable. No sabemos hasta dónde llegan las publicaciones, no sabemos hasta dónde llegan nuestros enunciados, ¿sí? Y cuál va a ser la reacción que esos enunciados desempeñan. También ligado un poco a esto, llama la atención sobre otra característica del ciberusuario, que es la falsa sensación de privacidad, que efectivamente ocurre, es decir, que uno entiende que está hablando en un entorno, por ser en sí mismo digital, de informalidad, ¿sí? De intimidad incluso, donde nadie va a verlo y al revés, está siempre expuesto a la posibilidad, aunque nunca ocurra, pero siempre la posibilidad está latente, de que eso que uno escribe en un supuesto entorno de intimidad se viralice, se multiplique, se difunda por fuera de la instancia comunicativa donde uno lo quiso decir. Entonces siempre hay ese doble juego. Por un lado, el saber lo incontrolable de la viralización o de la difusión de mis enunciados, ¿sí? Porque dependen siempre del sujeto y de la confianza que yo deposito en mi interlocutor, y también tener esa sensación de privacidad o de intimidad donde yo utilizo un registro conversacional o coloquial, ¿sí? Sobre todo en mensajería instantánea. Y la mensajería instantánea también es fácilmente difundible, es decir, yo estoy conversando con alguien, lo hago en un nivel de confianza, le digo ciertas cosas, utilizo cierto registro conversacional, coloquial, y ese alguien me hace una captura de pantalla y se la manda a otro para reírse de mí, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay una difusión de ese contenido y ese contenido puede excede de hecho las posibilidades de que yo estuve pensando, digamos, si volvemos a hablar de contexto cognitivo, el análisis del contexto en el que yo estuve pensando. Mi análisis de mi contexto cognitivo era una situación de confianza e intimidad entre dos personas, ¿sí? Y olvido de alguna manera, esta falsa sensación de privacidad implica eso, olvido que el contexto puede extenderse porque aquello que yo estoy diciendo o hablando queda registrado de algún modo, o puede quedar registrado de muchos modos. Entonces no tengo en cuenta eso, ¿sí? Y esto excede. Seguramente Evangelina con el sexting tendrá muchos ejemplos de este tipo, es decir, la idea de privacidad o de intimidad que me lleva a mantener determinada conversación, perdiendo de vista la posibilidad de que ese contexto se amplíe, ¿sí? Y que los mensajes se viralicen por otras razones, ¿sí? Justamente porque mi balance del interlocutor, ¿sí? Y de las condiciones en las que estoy hablando con el interlocutor pueden ser erróneas. ¿Bien? Bueno. Por otro lado, está la idea de participación democrática o igualación. Es decir, que todos tenemos acceso a las redes sociales por igual, ¿sí? Siempre que tengamos acceso, por supuesto, a conectividad y un ordenador, pero en general que todos tenemos la posibilidad de crear y participar en la producción de enunciados de igual manera. Por supuesto, esto sabemos que es falso, que las redes sociales no están exentas de los condicionamientos estructurales socioeconómicos que otros medios, pero es cierto que hay una posibilidad de participación más amplia y que la igualación es parcial. Yo tengo la posibilidad de producir enunciados y en todo caso deberé tener las competencias para difundir esos enunciados dentro de los entornos que quiero, ¿sí? Pero en principio no hay restricción, ¿sí? Todos tenemos apertura y las restricciones y los filtros tienen que ver con cada vez más con discursos de odio, falta de respeto, amenazas, calumnias, injurias, todo lo que de algún modo influye en el otro, ¿sí? Hay una aparente democratización comunicativa. Esto está mucho en pugna, en disputa
entre quienes estudian la ciberpolítica y la cibermilitancia, digamos. Es decir, la ciberpolítica es el estudio de cómo los discursos políticos condicionan o actúan dentro del cibercontexto o del universo digital, y la cibermilitancia, digamos, parte de este principio de igualación y que de alguna manera hay fenómenos sociales que se pueden generar desde abajo o desde la horizontalidad, ¿sí? A partir de las redes sociales. Digamos, ni muy ni tan como todo. Es decir, en toda sociedad los discursos dominantes, por supuesto, son dominantes y por eso instauran una hegemonía, pero siempre hay resistencias y posibilidades colectivas de formulación de contradiscursos o discursos contrahegemónicos. Y esas asociaciones colectivas se facilitan muchas veces a través de redes sociales, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no existan los discursos dominantes y que en las redes no se reproduzcan esos discursos dominantes, porque en definitiva, si la cultura dominante es la cultura hegemónica, es lógico que se reproduzca en los discursos en general y en los ciberdiscursos en particular, ¿sí? Y que haya respuestas, por supuesto, también, ¿sí? Entonces, la tensión entre igualación o apertura y ejercicio del poder también es dialéctica dentro de las redes sociales, es decir, dentro del cibercontexto, ¿sí? También pasa que esta igualación o democratización de la palabra tiene por principio ya no la verdad, ya no la formación, ¿sí? ¿Sí? Ya no hay requisitos formativos, de nada. Todos pueden participar por igual, ¿sí? Y hay una liberalización, si se quiere, que tiene por principio la libertad de opinión, ¿sí? Nos lleva entonces al privilegio de la opinión por sobre el privilegio de la verdad o de la razón. Todos podemos participar y no hace falta que conozcamos, que sepamos sobre aquello que participamos. Esto ha llevado a varios autores, algo que yo trabajo mucho, pero no voy a desarrollar porque no es motivo del curso, a hablar de la sociedad de la opinión. Una sociedad donde la opinión o el sentir están por encima de la realidad objetiva y de la verdad o de cualquier requisito de verdad, ¿sí? Porque el principio fundamental ya deja de ser verdad y pasa a ser la libertad de opinión, ¿sí? Para cualquiera, con o sin conocimiento, ¿sí? Entonces, como decía Patricia Bullrich el otro día, siento que pasa tal cosa. ¿Cómo siento que? Siento que esto es lo que pasa en Colombia es una intervención de Venezuela, decía yo. ¿Cómo es que siento que? Sí, porque lo percibo así, lo pienso así, independientemente de cualquier tipo de prueba con la que cuente, mi expresión o mi enunciado es válido, ¿sí? Puede estar en la plaza pública, puede ser parte de la plaza pública. Bueno, eso para no entrar en otra disquisición, pero también esta es otra de las tensiones que genera conductas en los ciberusuarios y que van conformando una cibercultura, que sería esta, la cultura de la opinión, la sociedad de la opinión. Bien, otra cuestión bien interesante que trae a colación el autor es esta recursividad o esta vuelta de algunos recuerdos, sobre todo, por ejemplo, en Facebook, ¿sí? O cuando vemos nuestros posteos, y que, por un lado, actualizan contenidos antiguos, contenidos exitosos, ¿sí? Me permiten actualizarlos, repostearlos, darles una nueva vigencia, pero por otro lado me enfrentan a mí mismo con mi propio pasado, ¿sí? La idea de enfrentarme, supongamos, hoy separado con los momentos de felicidad de la pareja de hace 4 años. O al revés, hoy feliz con los momentos tristes, digamos, etapas superadas, ¿sí? Que vuelven a estar latentes y a hacerse presente en este momento donde yo no las tenía en cuenta. Bueno, esa recircularidad transforma al usuario, ¿sí? Porque ya la memoria no está solo
ya no es tan selectiva en lo individual, sino que las propias plataformas empiezan a constituir nuestra memoria. Las propias plataformas empiezan a construir aquello de lo que nos acordamos y de lo que no. Ustedes saben que a lo largo de la vida nosotros nos recordamos todo, no somos Funes el memorioso. Vamos eliminando recuerdos y construyendo y los recuerdos reconstruyéndolos de determinada manera también en función de nuestro presente. Y de repente, cosas que teníamos olvidadas o que teníamos recordadas distintas, incluso rostros recordados distintos, nos aparecen, ¿sí? Y lo mismo pasa con ciertas sugerencias del pasado, porque puse que era de colegio tal, y me vuelven a aparecer como memoria de lo que fui, y a problematizarme de última en este presente. O no, digo, pero por lo menos me lo traen sin que haya una voluntad de que eso ocurra, ¿sí? También puedo, por supuesto, utilizarlo esto para expresar una continuidad. Cuando uno comparte recuerdos, de algún modo se muestra feliz de aquello o de aquello superado, o de aquella instancia, la tiene bien recordada. Entonces, esos recuerdos que aparecen nuevamente en realidad empiezan a cumplir una función en el presente. Bueno, estas son algunas de las características que Portillo Fernández menciona del ciberusuario y que van configurando una cibercultura. Y por último se detiene en algunas características del ciberlenguaje, menciona 3 y cuáles serían algunas de sus consecuencias. Ustedes ya saben, una sería la organización temática y semántica, digamos, mediante hashtag, ¿sí? Que facilita la búsqueda, recuperación y relación de publicaciones que de otro modo no lo tendrían, ¿sí? Incluso entre desconocidos entre sí, que usan el mismo hashtag. Permite crear tendencias conversacionales, por lo tanto permite usarse como medio promocional de una figura política, de un producto, de una marca, etc. Permite clasificar las conversaciones en campos semánticos, ¿sí? Y sobre todo, algo que está un poco siendo novedoso en términos de estudios de redes, bueno, ¿cómo fluye la información? ¿Cuáles son los flujos, los caminos por los cuales se difunde la información? ¿Sí? ¿Quién comparte a quién? ¿Cómo? ¿Cuáles son las formas? Hay análisis de tipo político, sobre todo en este punto de Ana Slimovich, sobre, por ejemplo, Cuervo Tinelli, @Cuervo Tinelli, me acuerdo que era el hashtag, porque era etiquetarlo a Tinelli en función de, no me acuerdo qué apreciación política en su momento. Y bueno, y cómo circuló desde lugares oficiales o bots, ¿sí? O trolls, para luego constituirse en lugares oficiales del macrismo. Entonces hay todo un análisis de flujo de la información bien interesante para construir cómo se hace desde los trolls, los políticos, las cuentas oficiales del partido y luego los medios de comunicación, y vuelve entonces a insertarse en la red social original Twitter. Bien, por otro lado, digamos, también observa Portillo Fernández que un exceso de utilización de hashtag llega, y de hecho eso ocurre, lo vemos, a mensajes ilegibles, sobrecargados, que terminan por arruinarnos, digamos, si se quiere, la lectura. Incluso, además, generar una desconfianza en la lectura de textos sobrecargados de hashtag. Estamos pensando que la intencionalidad del autor, más que expresar una idea, es o hacerse reconocido o instalar una promoción o algo, digamos, el hashtag sobreusado ya nos instala una suerte de desconfianza. Después tenemos otra característica del ciberlenguaje, la posibilidad de etiquetado, que se da con el arroba, y que es bien interesante también para analizar en sus diferentes usos.
él lo menciona, por ejemplo, como vocativo o apelativo, y se usa mucho en eso para noticias de interés, para resaltar una noticia y que yo etiqueto a alguien para que la vea, ¿sí? O porque pueden sacar desde su interés un curso, por ejemplo, que se promocione y que yo sé que le puede interesar a tal persona, entonces la etiqueto, ¿sí? Puede utilizarse para construir redes, ¿sí? Para construir redes y además proyectar imagen de colectivo, entonces inmediatamente yo cada publicación etiqueto a determinadas personas con las cuales tengo cierta afinidad. Puede, por supuesto, ser para que reproduzca el mensaje, ¿sí? Tener una finalidad reproductiva del mensaje. Yo sé que cada uno que etiquete le va a aparecer en su perfil, por lo menos si así lo tiene configurado. Entonces, amplío el público potencial de mi publicación, ¿sí? Y, y fundamentalmente, decía, tiene que ver con eh, la vinculación positiva en general con algún tipo de persona con la cual yo quiero trazar algún tipo de lazo. Sin embargo, en Twitter, sobre todo, el etiquetado a veces sirve para, no solo para responder, sino para tratar de que una persona con la que no coincido o con la que no tengo ninguna vinculación de tipo ideológica, pues recuerden que Twitter es el, la red social más politizada, si se quiere, es donde está el círculo rojo en sentido amplio del término, para que una persona con la que no tengo nada que ver preste atención a determinado mensaje, que yo considero que es una respuesta a sus ideas, un contraste de sus ideas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, otra característica del ciberlenguaje, entonces, es el uso de emoticones y emojis, ¿sí? Que inicialmente representaban sentimientos, ¿sí? Ideas, pero principalmente actitudes y sentimientos, y después se fue ampliando ya con los emojis, ideas, alimentos, elementos de la naturaleza, que funcionan además primero como complemento del texto, sobre todo para darle aquello que la información paratextual que en la comunicación cara a cara transmitimos por gesto y por todo, se daba por los emoticones, ¿sí? Como información paratextual, y ahora empiezan a ocupar un lugar central, al punto tal que nos comunicamos por emoticones. Por supuesto, Portillo Fernández menciona el efecto empobrecedor de la expresión escrita y podríamos hablar en todo caso el efecto enriquecedor de la escritura por emoticones, porque al comunicarnos solo con emoticones confiamos en la capacidad de inferencia de nuestro interlocutor en entenderlo, ¿sí? Es decir, ya no necesitamos ni siquiera enunciados lingüísticos, sino usamos emoticones. O de última, confiamos en la capacidad polisémica del emoji para comunicar. El emoji del bracito, por ejemplo, haciendo fuerza, del ok, del me gusta o ok, ¿sí? Habíamos visto todos esos emojis tienen una polisemia que me permiten a mí expresar muchas cosas, incluso dejar sentada esa polisemia, porque no quiero ser cortante, quiero además expresar apoyo, entonces quiero expresar una serie de ideas que estarían concentradas en un emoji, ¿sí? Entonces no las escribo, o las escribo como complementarias del texto en una relación de anclaje o de ilustración, según tenga privilegio lo textual, la imagen funciona como anclaje, y si tiene privilegio la imagen, sería de ilustración, ¿sí? Siguiendo a, a Barthes. Bien, después también tenemos todo un tema de cortesía con los emojis, justamente vienen a sustituir todas estas formas indirectas que no sabíamos cómo decir, ¿sí? Qué caras poner, incluso sustitutos de enunciados violentos y de formas violentas, el enojo, el vómito, ¿sí? La descompostura,
¿sí? Todo eso viene a ser parte de la construcción de cortesía a partir de los emojis, ¿sí? Y además agregarle un elemento humorístico. Por supuesto, esto se vio ampliado ahora con los stickers y se ve ampliado con los GIFs, que forman parte casi de la forma diaria de comunicación. Entonces tenemos memes, GIF, emojis, emoticones, ¿sí? Y stickers como parte de nuestra comunicación, como parte de imagen, ¿sí? Visual de nuestra comunicación lingüística, de nuestro ciberlenguaje, cada vez más constitutivos. Y la función que cumplen es importante de analizar, como vamos a ver ya en la parte práctica del curso. Bueno, acá terminamos esta primera parte de la segunda clase y en breve continuamos con la segunda parte. Muchas gracias.